Muy buenos días, mi nombre es Jorge Martínez Alcaina y con el permiso del tribunal me dispongo a presentar mi proyecto de investigación, titulado Los adolescentes y los trastornos alimenticios, percepciones e impactos sobre la salud, tutorizado por el profesor Rafael Sánchez Lafuente Martínez. A continuación, les muestro el índice que voy a seguir a lo largo de mi exposición y, en primer lugar, voy a comenzar con la introducción, en la que he incluido la justificación y los términos clave necesarios para comprender este proyecto. En segundo lugar, los objetivos, tanto el general como los 3 objetivos específicos. En tercer lugar, el material y el método que se ha seguido a lo largo de este estudio. En cuarto lugar, los resultados y la discusión, en la que he incluido las figuras en las que se puede plasmar toda esta información. En quinto lugar, las conclusiones, en la que he incluido la comprobación de la hipótesis y los objetivos. Y por último, la bibliografía, en la que he incluido las fuentes más destacadas y los agradecimientos. ¿Cuáles fueron los principales motivos que me motivaron a realizar este proyecto? Pues es evidente que la actual pandemia ha provocado una crisis en prácticamente todos los ámbitos. Así ha sucedido con la salud mental y seguramente muchos de ustedes han podido observar la cantidad de noticias relacionadas con la misma, destacando muy especialmente el aumento de casos de trastornos alimenticios entre nuestra población. Se calcula que durante el año posterior a la pandemia y confinamiento de marzo de 2020 aumentaron en un 20% el número de ingresos en hospitales españoles relacionados con los trastornos alimenticios. Por ello, empecé a investigar sobre el tema y decidí centrarme en los adolescentes, destacando o diferenciando las principales diferencias posibles existentes entre hombres y mujeres. Debido a la falta de investigaciones relacionadas con este tema en nuestro entorno y porque tenía interés en conocer si los resultados obtenidos en este estudio eran similares a otros estudios realizados en otros lugares. A continuación, me gustaría definir ciertos términos clave necesarios para comprender este proyecto. Y, en primer lugar, me gustaría definir trastorno alimenticio o trastorno de la conducta alimentaria. Los trastornos alimenticios son aquellas alteraciones psicológicas combinadas con una alteración en la percepción del propio peso, denominado dismorfofobia, y de un miedo intenso a ganar peso, que provoca un cambio en el comportamiento respecto a la ingesta de alimentos. Estas alteraciones llevan como consecuencia problemas físicos y de comportamiento psicosocial del individuo. Existen diversos tipos, los cuales a lo largo del tiempo han sufrido diversas clasificaciones, aunque en este proyecto se han tenido en cuenta 2 de ellos. En primer lugar, la anorexia nerviosa y, por otro lado, la bulimia nerviosa. En primer lugar, la anorexia nerviosa se caracteriza por un rechazo a mantener el peso dentro de los valores mínimos normales que se consideran saludables y de un miedo intenso a la obesidad debido a una alteración en la percepción del propio peso. Por otro lado, la bulimia nerviosa se caracteriza por episodios recurrentes de voracidad seguidos de conductas compensatorias inapropiadas o poco saludables, como la provocación del vómito, el uso de fármacos diuréticos y laxantes o el ejercicio intenso. A continuación, ¿por qué he elegido la adolescencia como periodo de edad estudiado? Pues porque durante este periodo se suceden una serie de cambios físicos y cambios psicológicos que convierten a los adolescentes en especialmente vulnerables frente a factores de riesgo que pueden provocar trastornos de la conducta alimentaria o trastornos alimenticios. Dentro de estos factores, se pueden agrupar dentro de 3 tipos distintos. En primer lugar, los factores predisponentes, como pueden ser la edad, el género, la presión social o el historial de trastornos alimenticios en familiares cercanos o de primer grado. En segundo lugar, precipitantes, como las críticas recibidas sobre el propio peso de la sociedad. Y, en tercer lugar, mantenedores, como podrían ser los conflictos sociales y familiares del propio individuo. Sin embargo, también debemos tener en cuenta los impactos a nivel físico que estos trastornos tienen sobre los adolescentes. Estas consecuencias físicas pueden ir desde la deshidratación hasta la fatiga, también los cálculos renales, la caída del cabello, la erosión del esmalte dental o problemas de estreñimiento, así como un largo etcétera, pudiendo acabar en desnutrición e inanición severa si no se aplican labores de prevención a tiempo. A continuación, voy a abordar los objetivos planteados a lo largo de mi investigación y, en primer lugar, como objetivo general, se plantea comprobar si las ideas que presentan los adolescentes sobre los trastornos alimenticios son fieles a la realidad,
analizando de esta forma los factores que influyen sobre este pensamiento. Para comprobar este objetivo general se plantearon 3 objetivos específicos. El primero de ellos, identificar los factores que realmente influyen a la hora de desarrollar algún tipo de trastorno alimenticio en los adolescentes y comprobar si existe alguno que de manera contraria impida su desarrollo. En segundo lugar, analizar la repercusión física que tienen los trastornos alimenticios sobre el físico de los adolescentes y, de la misma manera, analizar si los adolescentes son conocedores de igual manera de estos impactos. Y, en tercer lugar, examinar las posibles diferencias que puedan existir en las percepciones de los adolescentes, diferenciando entre hombres y mujeres. En cuanto al material y método, la metodología general de este proyecto responde a los principios de una investigación de carácter cuantitativo, es decir, basado en la búsqueda de información a través de diversas fuentes, así como el empleo de diversos instrumentos, en este caso la elaboración de una encuesta, para la obtención de los datos, así como su posterior análisis, estudio y representación en las diferentes figuras. El presente estudio se llevó a cabo en los Institutos de Educación Secundaria IES Salvador Sandoval e IES La Florida y estaba dirigida a los alumnos de cuarto de ESO, primero de bachillerato y segundo de bachillerato de ambos centros, aunque de 309 alumnos matriculados en estos cursos en ambos centros, se obtuvo un total de 145 respuestas. El empleo se realizó una encuesta a la que fue posible gracias a el empleo de Microsoft, del Google Forms, y se llevó a cabo entre el 4 y el 28 de mayo de 2021. Como ya he dicho, se empleó la herramienta Google Forms, a la que fue posible acceder a través de la página web de este instituto. El posterior análisis de los resultados fue posible gracias al empleo de Microsoft Excel, herramienta en la que se elaboraron aquellas figuras y gráficas y tablas dinámicas necesarias para este proyecto, así como el empleo de Microsoft Word para la redacción y edición del mismo. En cuanto a los resultados y la discusión, antes de comenzar a comentarlos, me gustaría destacar el perfil de aquellos encuestados que participaron en esta encuesta. Como ya he comentado anteriormente, un total de 145 personas participaron en la encuesta, de las cuales un 60% fueron mujeres y un 40% fueron hombres. Además, un 59% pertenecía a cuarto de ESO, mientras que el resto, un 41%, pertenecía al bachillerato en alguna de sus distintas modalidades. Y por último, respecto a la distribución de la muestra de estudio según su nivel de socialización o de actividad social, podemos observar que la mayoría de hombres y mujeres se consideran socialmente activos, aunque vemos esta pequeña diferencia que no resulta significativa para la elaboración del proyecto. Centrándonos en el ámbito social, podemos observar la siguiente figura, relacionada con el porcentaje de encuestados que admiten haberse sentido alguna vez presionados sobre el físico. Y como podemos observar, a nivel general, a mayor nivel de actividad social, mayor presión recibida sobre el físico relacionado con la sociedad. Sin embargo, existe una diferencia si separamos esta misma gráfica por géneros. Como podemos observar, en hombres, independientemente de su actividad social, en ningún momento, en su mayoría, se han sentido presionados sobre el físico, algo que sucede de forma totalmente contraria en las mujeres, como se puede observar en la siguiente gráfica. Independientemente de su actividad social, es decir, si son más activas socialmente o no, en la mayoría de ellas se han sentido presionadas socialmente sobre el físico. Esto, efectivamente, coincide con otros estudios realizados por otros investigadores, como el de Portela y colaboradores en el año 2012, en el que indica que efectivamente las mujeres se sienten más presionadas socialmente por la presión de ser delgadas. La siguiente figura, también relacionada con el ámbito social, podemos observar la figura más influyente para los encuestados a la hora de desarrollar un trastorno alimenticio. Como podemos observar, los hombres le aportan una mayor importancia al factor individual, es decir, uno mismo, mientras que en las mujeres se le aporta una mayor importancia a los medios publicitarios y las redes sociales. Efectivamente, esto, sobre todo en los resultados de hombres, contrastan con otros estudios, como el mismo Portela y colaboradores, que indican que el factor social era determinante a la hora de desarrollar un trastorno alimenticio en los hombres, algo que aquí no sucede, ya que se le aporta una mayor importancia a uno mismo, al factor individual. A continuación,
Les muestro el porcentaje de encuestados ya en la parte del bloque de influencias, que indica la influencia de la opinión y de la moda y la publicidad sobre el físico en la aparición de los trastornos alimenticios. Como podemos observar, esto queda fundamentado, lo que he dicho anteriormente, en la siguiente gráfica, en la que las mujeres le aportan una mayor importancia a la parte social, valorándolo en su mayoría al máximo nivel de consideración. A continuación, en cuanto al bloque de percepciones, es decir, de aquellas ideas formadas tras la experiencia personal y sociocultural y la propia interpretación personal en el ámbito de los trastornos alimenticios, se han obtenido los siguientes resultados. En cuanto a cuál es el género más propenso a la hora de padecer un trastorno alimenticio, podemos observar que un 64% de los hombres indica que ambos géneros son igual de propensos a la hora de padecer un trastorno alimenticio. Sin embargo, un 68% de las mujeres indican que el género femenino es el más propenso a padecerlo y, de forma sorprendente, un 0%, es decir, ninguna de las encuestadas pensaban que los hombres eran propensos a padecer un trastorno alimenticio. Efectivamente, esto coincide con otros estudios epidemiológicos, especialmente el formado por la Meiras y colaboradores, que indican que efectivamente estos trastornos son más comunes en mujeres adolescentes que habitan en países occidentales, aunque esto no significa que no se puedan producir en hombres. A continuación, en cuanto a cuál es la edad más propensa a desarrollar un trastorno alimenticio, podemos observar que los encuestados indican que se desarrolla a una edad más temprana a la edad del propio encuestado. Efectivamente, según otros estudios como el de Oliveira colaboradores, este se indica que sobre todo se desarrolla entre los 14 y los 17 años, aunque la mayoría de encuestados en este proyecto indicaron que se desarrolla a una edad más temprana aún, entre los 12 y los 14. Por último, en cuanto al bloque de conductas de riesgo, es decir, de aquellas conductas inapropiadas para bajar de peso, podemos observar la siguiente figura. En cuanto a cuál es el porcentaje de encuestados que admite conocer su consumo de calorías diario, podemos observar que tanto hombres como mujeres indican que, en su mayoría, nunca conocen el consumo de calorías diario, aunque podemos observar que los hombres le aportan nunca, mientras que las mujeres los porcentajes están más distribuidos a lo largo de otras respuestas. Y en esta segunda figura, en cuanto a cuál es el porcentaje de encuestados que admiten ingerir alimentos como hidratos de carbono o dulces sin preocuparse, podemos observar que los hombres admiten conocer algunas veces su consumo de calorías diario y las mujeres de la misma manera, aunque el porcentaje de hombres está más distribuido entre otras respuestas, mientras que las mujeres indican no conocer algunas veces ese conocimiento. Luego, una vez comentadas aquellos resultados más destacados que se han obtenido a partir de la encuesta, las conclusiones que se han podido destacar de este proyecto han sido, en primer lugar, que las mujeres reciben una mayor presión social en lo relativo al físico que los hombres. En segundo lugar, que los encuestados consiguen diferenciar los factores más influentes a la hora de desarrollar un trastorno alimenticio, aportando una mayor importancia al factor social en mujeres y al factor individual en hombres. En tercer lugar, las mujeres piensan que la opinión sobre los trastornos alimenticios del físico de hombres, familiares y la moda y los medios de comunicación son igual de importantes, aunque, como ya he comentado, en hombres sucede con el factor individual. En cuarto lugar, todos los encuestados indican que los trastornos alimenticios se inician a una edad más temprana que la edad del propio encuestado. En quinto lugar, los encuestados piensan que la problemática actual que conforman los trastornos alimenticios es una condición al alza en nuestra sociedad. En sexto lugar, los encuestados presentan más dificultades a la hora de indicar las consecuencias físicas de los trastornos alimenticios antes que las psicológicas, de forma sorprendente. Y por último, las mujeres presentan más riesgo de desarrollar conductas para el control de peso que resulten poco saludables que los hombres. A continuación les muestro las referencias más destacadas de este proyecto y llegados a este lugar pues me gustaría agradecer a mi tutor Rafael Sánchez de la Fuente Martínez por todo el trabajo que hemos realizado a lo largo de estos 2 años, así como a mi profesora Nerea Guinaga por todas las correcciones y los consejos que me ha aportado en este proyecto, y a mi compañera Lola por haber formado parte de nuestro equipo y con el que hemos pasado tan buen rato juntos. Y muchísimas gracias por su atención y quedo a disposición del tribunal para las preguntas que le puedan surgir.
Hola, Jorge. Hola. Bueno, enhorabuena por el trabajo que has hecho. Parece que llevas toda la vida subido a un atril y con un micrófono. Sí, los debates, ¿no? Ahí se nota el trabajo previo del debate. Enhorabuena, has hecho una exposición magnífica. Parece denotas una madurez, un control sobre todo lo que has hecho espectacular. Enhorabuena. Tu trabajo en sí, el escrito, ya me pareció muy bueno, una documentación hecha súper profunda, y ahora mismo en esta presentación que nos han mostrado está todo recogido, todo el trabajo, simplificado, claro, porque nos ceñimos al tiempo, pero está toda la exposición, me ha gustado muchísimo, la forma, tanto el fondo como el contenido, y bueno, darte la enhorabuena. Paso el turno a mis compañeras y luego termino haciéndote alguna preguntilla. Muchas gracias. Buenos días, Jorge. Hola. En primer lugar, felicidades por tu gran trabajo, y remarco lo de gran, por lo amplio de todos los aspectos que has tocado en la encuesta, y me ha parecido un mega trabajo. Y bueno, luego también pues darte las gracias por acercarnos a estos temas que a veces los profesores nos olvidamos, que estamos con una etapa un poquito difícil y nos viene bien recordarlos y aprender más sobre ellos. Y yo la pregunta que te quería hacer era que has empezado muy bien tu exposición hablando poniendo unas noticias recogidas de la prensa, de los periódicos. Si tú crees que el desarrollo de las redes sociales en estos 2 últimos años de pandemia han influido más en esta presión sobre el físico. Sí, muchas gracias por los comentarios positivos y bueno, sin ninguna duda el hecho de haber estado pues prácticamente muchísimos meses, no sé cuántos fueron en realidad, pero 4 o 5 meses prácticamente en casa, pues hacía que la única figura que tuviéramos, o que la única figura que realmente los adolescentes tuvieran, fueran las redes sociales y lo que les llegaba a través de ellas. Entonces, el aumento de casos de trastornos alimenticios, sin duda, una de las causas principales fueron las redes sociales, sobre todo por esa figura, ese modelo que promueve de delgadez o de muchas veces de conductas de riesgo a la hora de bajar de peso, y muchos adolescentes seguramente no tengan en cuenta las consecuencias que puede tener pues alcanzar esa figura que muchas veces resulta inalcanzable, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, y según los datos que he recogido en este proyecto, sin duda las redes sociales han tenido un impacto fundamental en estos trastornos. Bueno, Jorge, muchas gracias por esta estupenda presentación, por un trabajo, vamos, chapó. La seguridad con la que te he visto exponiendo tu trabajo me da la impresión de que bueno, que has estado siempre ahí subido. Bueno, y aparte de eso yo quería preguntarte, parece ser que ahora también más hombres están sufriendo trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? ¿A qué crees tú que puede ser debido que cada vez haya? Si antes era algo que parece que le ocurría más a las mujeres, ¿a qué crees tú que es debido que ahora también más hombres estén sufriendo ese tipo de trastornos? Muy bien, pues muchas gracias de igual manera. Y bueno, yo pienso que por la misma causa que lo pueden sufrir las mujeres, ¿no? Aunque sí es verdad que los trastornos que se desarrollan en ambos son distintos, porque bueno, en el proyecto también he recogido diversos estudios que indican que las mujeres buscan la delgadez, mientras que los hombres buscan pues estar más musculado o tener un cuerpo más musculado, ¿no? Y eso en parte también es un tipo de trastorno alimenticio que se denomina vigorexia, ¿no? Entonces, pues yo creo que cada vez más personas están sufriendo estos trastornos, pues precisamente por lo mismo motivo, por el hecho de ir a buscar ese modelo que muchas veces resulta inalcanzable. Y bueno, pues muchas veces pues los hombres tienden a eso, a buscar ese cuerpo musculado, debido a que bueno, las redes sociales pues son lo que se promueve fundamentalmente. Entonces, pues por eso cada vez más hombres, aunque también hay muchos que buscan la delgadez, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente por esos motivos, por la presión social recibida, por los amigos, sí, por estos motivos. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias. Yo ya para terminar, Jorge, quería conocer tu opinión personal acerca de si crees que en el ámbito tanto aquí académico escolar como en casa
tienen en cuenta la importancia del desarrollo de estos trastornos? Y luego, ¿qué propuestas de mejora se te ocurren para, no sé, pues para evitar que chavales jóvenes como vosotros puedan caer en algún tipo de estos trastornos? Gracias. Pues bueno, en cuanto a la primera pregunta, pienso que muchas veces desde la familia y desde el ámbito escolar no se le aporta la importancia que merecen estos tipos de trastornos, ¿no? Sobre todo pues, porque es evidente que cada vez crecen más estos trastornos, que cada vez hay más problemas de salud mental entre nuestra población. Y pienso que, bueno, hablando ya del ámbito escolar, que es el que todos más conocemos, pues pienso que se debería dedicar un poco más de tiempo a lo que se le dedica actualmente a este tipo de problemas, porque yo personalmente no he pasado un gran número de horas aprendiendo sobre este tipo de trastornos. Entonces pienso que una de las propuestas de mejora serían que cada vez se concienciara más a la población y sobre todo a los adolescentes, que son los que sobre todo lo sufren, a la hora de en qué consiste, cómo lo podemos prevenir y bueno, que existan pues talleres que te ayuden si lo estás padeciendo, pues que te puedan ayudar, ¿no? O que hayan asociaciones que te puedan permitir la ayuda o a quién acudir frente a estos problemas. Y entonces yo pienso que si los adolescentes lo aprenden en clase, pues pienso que a las familias se les va a transmitir esta información y vamos a poder tratar este problema con una mayor seguridad y con mayor certeza de lo que se está haciendo actualmente. Gracias.